Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Este conjunto de videos sobre algunas perspectivas y retos de argumentación tiene varios objetos. En un primer momento, hacer un breve repaso por las perspectivas sobre argumentación que ya hemos trabajado en clase y en un segundo momento abordar aquellas que, debido a las circunstancias penosas que hoy afronta el mundo, que hoy afrontamos los seres humanos, no pudimos abordar. En ambos momentos recordaré aquellos asuntos en los que convendría hacer énfasis en las microclases. Les decía bien al inicio del video que será un conjunto de videos con el ánimo de que sea mucho más fácil subirlo a la red, a un canal de YouTube, y que ustedes puedan contar con videos que les permitan acceso más rápido a las diferentes definiciones y no un video muy grande, muy denso, que vaya a ser difícil pues tener en la red y en el cual también sea difícil, precisamente por su extensión, navegar. Bueno, recuerden que estamos a la luz de tres grandes perspectivas de argumentación. Una de ellas, la perspectiva retórica o neorretórica, cuyo hincapié es la persuasión, está dirigida al auditorio y en el sistema de argumentación antiguo se entendía como el arte de hablar. La otra, la perspectiva analítica o lógica de Toulmin, opuesta sensiblemente a la perspectiva de Perelman, es aquella que se centra no en la persuasión, sino en la convicción, está orientada fundamentalmente a la verdad y a la luz del sistema de argumentación del mundo antiguo se entiende como el arte de pensar. En esta primera, el razonamiento es relativo y por esa misma razón hay lugar para las falacias. En esta segunda, el razonamiento no es relativo y por esa razón no hay lugar a las falacias, que aquí se pueden entender como errores lógicos. Y tenemos una tercera perspectiva, un tanto más reciente. Recuerden que la nueva retórica de Perelman, que bebe del mundo antiguo, sale a la luz en 1958 en un libro titulado Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. Y el de Toulmin, llamado Los usos de la argumentación, también es de 1958, mientras que esta, la perspectiva pragmadialéctica de la escuela holandesa encabezada por Van Emeren, es una perspectiva que conoce el mundo en el primer lustro de la década de los 80. En este caso, el objeto, más allá de convencer o persuadir, que se conseguirá en algún momento de una disputa argumentativa, es la resolución de un conflicto de opinión, resolver un conflicto de opinión. Por eso es dialéctica, viene de diálogo, de hablar. De manera que aquí será muy importante la interacción que yo tenga con el interlocutor y mi capacidad de escucha, también para poder controvertir lo que el interlocutor diga. Esta es una perspectiva entonces que uno podría inclusive ubicar a medio camino, si se quiere, entre la perspectiva retórica y la perspectiva eh, analítica. En esta tampoco hay lugar a las falacias. Recuerden que la dialéctica se entendía en el mundo antiguo, en el marco de estos tres sistemas de argumentación, como el arte de conversar, arte de hablar, arte de pensar, arte de conversar. La retórica hace hincapié en el proceso, la perspectiva analítica hace hincapié en los argumentos, como ya hemos visto, mientras que la perspectiva pragmadialéctica hace hincapié en los procedimientos. Tomamos distancia entonces de la perspectiva eh, de Perelman porque en la obra cumbre que mencioné hace un momento, la palabra nueva retórica está allí encabezando el título porque hay un distanciamiento
con dos de las tres grandes características propias de la retórica de la antigua Grecia y la antigua Roma, es decir, el etos y el patos. El etos y el patos. En particular, o particularmente, el patos. Recordarán que les decía que en este libro de Perelman no hay mención sobre el patos, no hay mención sobre emoción, la palabra pasión, afecto, se menciona 10 veces una, 7 o 6 veces otra, y hay una referencia tangencial, imprecisa sobre el afecto, es decir, lo emocional queda al margen de esa perspectiva y por esa razón no nos interesa abordarla en este curso, porque sabemos que al día de hoy eh, la argumentación o cuando argumentamos movemos al tiempo categorías de la razón y categorías de la emoción, es decir, ello es indisoluble, así como son indisolubles nuestros hemisferios cerebrales, uno responsable principalmente de los procesos lógicos y otro responsable principalmente de los procesos emocionales. Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Retórica. Decíamos sobre ellos, por una parte, Aristóteles, que se preocupaba por el carácter estratégico de quien argumentaba, la capacidad de descubrir en el momento oportuno ese lugar adecuado, ese medio adecuado para poder argumentar. Lo estratégico aquí resulta fundamental. Cicerón marca un camino de carácter ético en la argumentación y entiende además que la argumentación o la retórica está a lo largo de la vida, en la vida misma, es un modo de vida en sí mismo. Y entendemos pues que la vida tiene movimiento y por lo tanto la argumentación tiene movimiento. Aquí hay un carácter ético en la argumentación. Cicerón también pensaba que cuando se argumentaba se iba en búsqueda de la verdad. Y por eso define 4 características ya conocidas por ustedes para los retores. La brillantez, la seguridad, la jocundidad y la honestidad. Mientras que Quintiliano, un poco más, digamos un tiempo más adelante, tiempo después de lo que dijeran Aristóteles y Cicerón, en las instituciones oratorias, habla de la argumentación desde muchas ópticas, pero nos interesa en este caso un poco las características o revisar las características de un discurso argumentativo, el discurso argumentativo, que debería tener, cuando menos, 3 características. Por una parte, esa capacidad de instruir, que él denomina docere, o se denomina docere. Por otro lado, esa capacidad de mover, movere, de tensionar. Y por otro lado, esa capacidad de dar gusto, es decir, delectare. Docere, movere y delectare serían, pues, en el contexto de la retórica, 3 características fundamentales para poder entender la argumentación. Y aquí tenemos estos 3 ejes vitales en los procesos de argumentación retórica, sin los cuales será imposible entender el proceso de argumentación, será imposible entender el arte de hablarle a un público amplio y por lo tanto será imposible entender el rol del retor. Por una parte logos, por otra patos y por otra etos. Logos, lo que yo sé acerca de eso, el tema, ello. Patos, la reacción emocional que yo genero en los interlocutores, en la audiencia, tú. Y etos, la imagen que yo proyecto, cómo se ve el interlocutor, cómo me ven los interlocutores, yo. Logos, ello, patos, tú o ustedes, etos, yo. Perelman solo hace hincapié en el logos y descuida absolutamente y de manera intencional el patos y el etos. Sin estos tres, eh, sin estos 3 ejes del triángulo, se descompone todo el sistema de argumentación retórico. No funcionan entonces como, o dejarían de funcionar como engranajes. Logos, patos y etos son engranajes en la argumentación retórica. Sin los unos o sin el uno no puede vivir el otro.
y sin alguno de ellos la retórica perecería, tal como la entendemos desde el mundo antiguo y en este espacio académico.